Hola, buenas tardes a todos. Estoy súper contenta de estar aquí en Caracas, verles la cara y poder compartir mi presentación con ustedes y poder conversar un poco con ustedes después. Gracias a Elisa, Oriana e Isabel por organizar esto. Creo que es bien pertinente en este momento que ocurran eventos como este en la ciudad. Y bueno, voy a aprovechar la oportunidad de hacer esta charla, que me la pidieron un poco a última hora, para hacer una mirada en retrospectiva de cómo los intereses que hemos tenido en la oficina y que han guiado un poco todos los proyectos, que eran intereses principalmente relacionados con el espacio urbano, con cómo la arquitectura afecta y construye ciudad, se han seguido viendo reflejados en la obra reciente que no necesariamente tiene que ver con el tema de la ciudad. Entonces, bueno, voy a iniciar un poco como con ese primer bagaje cultural que ha ido como formando la obra de la oficina hace 10 años cuando estábamos en Venezuela. Bueno, entonces, continúo. Tengo un poco más de 8 años viviendo en la ciudad de Los Ángeles. Es una ciudad que de alguna manera se parece a Caracas, tiene mar, tiene montañas, pero que en su mayoría es un territorio mucho más plano. O sea, la mayoría de la ciudad está en un espacio 100% plano, se podría decir 100% plano. Y quisiera empezar por decir que creo que en muchos de los arquitectos que nos hemos formado en la ciudad de Caracas, ha habido una influencia importante de haber crecido en una ciudad rodeada por montañas y con mucha presencia topográfica. Muchos lugares de la ciudad que han sido hitos para nosotros durante años, como el caso del Calvario, han sido consecuencia de la consolidación de topografías existentes. Lo mismo podemos ver en el helicoide, que también es básicamente la consolidación de una montaña rocosa existente, o el edificio Alto Lar de Jimmy Alcock, que es un edificio que, como se puede ver en la diapositiva, sigue la curva prácticamente exacta de nivel en la cual se puso. Quiero aprovechar esta imagen de mi exalumno y actual colaborador Sergio Fernández, que ha colaborado en prácticamente todos los últimos proyectos, para decir que no solamente fue el contexto de la ciudad de Caracas y esa topografía de la cual nos vemos rodeados en este momento, sino también fue el contexto de la Facultad de Arquitectura de la UCB en la que nos formamos. Todos los arquitectos, muchos de los arquitectos que nos formamos en mi generación en la Unidad 9, tuvimos un intensísimo entrenamiento de cómo manejar las curvas de nivel. Yo podría decir que por lo menos el 90% de los terrenos que yo trabajé eran terrenos de una complejidad altísima a nivel topográfico. Ya, déjame quitar esta que veo aquí. Lo quito. Ya. Sí, ponle pin a ti. Ya. Haz tú lo que quieras. Ok. Ajá. Sí, entonces, desde el primer semestre de la Facultad de Arquitectura estamos moviendo cotas, básicamente. Y yo creo que eso ha sido como bien importante en la forma en como nosotros hemos abordado muchos de los proyectos que están relacionados con el paisaje urbano. Y ahora esto no se mueve. ¿Ah? A ver, ya sé. Ok. No, yo sé que es la flechita porque estaba sobre Zoom. No solamente fueron mis estudiantes, fueron los estudiantes de Edwin, de Juan Carlos Parili, los de mi papá, por supuesto. Estos son los ejercicios de estudiantes de primer semestre de mi papá, los de mi hermana Isabel, que están bien relacionados desde el primer semestre, segundo semestre con el trabajo topográfico. ¿Qué son las curvas de nivel para los que no somos arquitectos? Las curvas de nivel son básicamente secciones horizontales de una topografía a una distancia equidistante. Son esas líneas que se ven al cortar el terreno por diferentes niveles.
Me gusta mucho el tema de por qué me interesa tanto el plano de la topografía, porque es un documento bidimensional en el que podemos leer las 3 dimensiones y muchas veces la sección. Al igual que una partitura musical, que es un documento bidimensional en el que podemos ver las diferentes voces de los instrumentos y entender la tridimensionalidad de la música, eso lo podemos lograr con un trabajo de topografía y con trabajo de curvas de nivel. Así como lo vemos en esta cantera, en el que se ven consolidadas en un espacio las curvas de nivel, vemos también cómo uno de mis ejemplos favoritos, que son los anfiteatros griegos y romanos, consolidan muchas veces una topografía existente para la generación de un espacio urbano. Esto ha sido un referente constante en muchos de nuestros proyectos. No solamente fue la ciudad de Caracas y su topografía, no solamente fue la Universidad Central de Venezuela y los profesores que nos formaron, sino también hay que hacer referencia a la obra de mi papá y en este caso de mi mamá también, en donde muchas veces se construía un paisaje a través de la manipulación de la topografía y se completaba un paisaje que existía en una especie de continuidad artificial, por decirlo de alguna manera. Aquí lo vemos en el caso de este proyecto para la Catedral de Ciudad Guayana, que el techo es un suelo y adentro tenemos la catedral. Quisiera aprovechar este punto para decir que en esta charla quiero enfocarme sobre el espacio en vez de sobre la forma. No porque la forma no sea importante, sino porque nosotros habitamos los espacios y no la forma. Y como dice Josep María Montaner, en los últimos años de la historia de la arquitectura se le ha prestado mucha más atención al objeto arquitectónico que a la relación entre los objetos. Y es en esta relación entre los objetos en donde ocurre la vida urbana. No sé por qué escogí esta diapositiva de un lugar suburbano para hablar de esto, pero bueno. Pero aquí hay un urbano. En el caso del desarrollo de Altagracia, toda esta plataforma de estacionamientos que hay debajo de esta pirámide fue utilizada para hacer plazoletas, comunicaciones entre las diferentes calles, básicamente espacios para el encuentro urbano. Quiero aprovechar el que estoy utilizando estos dibujos para decir que la obra de mi papá, todo su archivo, fue recientemente adquirido por el Getty Center en Los Ángeles. Antes de abordar el tema de la ciudad de Caracas, quisiera hablar de otra cosa que ha sido apasionante a lo largo de mi carrera, que es el estudio del espacio urbano. Tengo muchos años dedicándome, hola Marisabel, justo pareces, dedicándome a estudiar cuál ha sido la evolución del espacio urbano desde casi que Babilonia en la cultura occidental. No me he metido mucho con la cultura oriental, pero casi que desde las ciudades antiguas hasta el presente. Por ejemplo, en este caso, en este dibujo magnífico de Edmund Bacon, podemos ver cómo durante el Renacimiento y el Barroco hubo ese interés de generar vacíos regulares por delante de cada una de las edificaciones de interés, para después unir esos vacíos que anteceden las edificaciones con vías de mayor relevancia. Básicamente estaríamos hablando un poco aquí de esos conceptos de Kevin Lynch en su libro La imagen de la ciudad, en donde si el río es una ruptura, las calles empiezan a ser una sutura y muchas veces las plazas también. Pongo esta imagen de la Plaza Mayor de Madrid porque no fue tarea fácil el abrir estos espacios regulares en las ciudades que muchas veces, la mayoría de las veces eran ciudades medievales como bien apiñadas. Aquí podemos ver cómo primero se hizo una gran mutilación a la trama urbana para generar ese vacío, para bien, pienso yo, para generar ese gran vacío, y después se construye una edificación regular para poder dar un borde homogéneo a ese gran vacío. Y podemos ver, así como nosotros cuando estamos en esos espacios sentimos que todo el perímetro es exactamente igual, vemos cómo aparecen de forma muy discreta estos grandes portales
que asumen las calles de la ciudad antigua que vienen en cualquier dirección por detrás de ese vacío. Lo mismo en el caso de la Plaza San Marcos en Venecia, otra vez haciendo referencia a los dibujos fantásticos de Edmund Bacon. Podemos ver cómo la Basílica de San Marcos tenía una plaza pequeña de forma bastante irregular enfrente de ella, y con el paso de los años se fue construyendo el vacío y luego consolidando con la edificación y finalmente con la columnata que abraza todo el vacío de las dos plazas hasta comunicarnos con el agua. Esta casi lo quito, pero bueno, es mi ejemplo favorito, que es la plaza de Villevano en Italia. En este caso, es como el ejemplo del artificio de la arquitectura perfecto, porque ¿qué era lo que pasaba aquí? La plaza, un gran problema, la plaza no estaba enfrentada perfectamente, alineada con, con el eje de simetría con la iglesia. Entonces se diseñó esta nueva fachada en donde se incluye el campanil, la calle y un pedacito de un edificio al lado para generar esta superficie cóncava que por ser un segmento del círculo responde igual a sus 360 grados y genera esta fachada maravillosa completamente regular. Okay, volviendo al tema de la ciudad de Caracas, como vemos, desde lo lejos y desde lo alto, la ciudad de Caracas tiene su paisaje, la calidad de su paisaje garantizado. Si vemos un plano desde arriba, vemos un porcentaje importante de la ciudad como vacíos verdes, que nos harían imaginar un modelo de ciudad jardín en donde todo el sistema de calles está perfectamente relacionado con ese sistema de espacios verdes. Pero no es así. Cuando llegamos al nivel del peatón, nos encontramos con una serie de muros y rejas que obviamente, como todos sabemos, son productos de la inseguridad, de la falta del mantenimiento, a veces de la búsqueda de anonimato, y han hecho que progresivamente la ciudad esté más amurallada, más estéril y muchas veces aún más insegura. Hasta los edificios públicos, como en este caso, bueno, tenemos el Teatro Don Bosco que da hacia una plaza, hay un muro con unos dibujos, bueno, que nunca son... Sí. Entonces, cuando la defensa constituye el ataque, la ciudad deja de ser vivida como un espacio de estímulo y de ambiente, de ambiente para el aprendizaje. Es aquí donde nace mi interés por la calle urbana, la calle de ciudad, la calle a la cual salimos todos los días para encontrarnos con otra gente. Y es el tema principal de mi libro, En la calle, aportes al espacio urbano desde estrategias de proyecto arquitectónico. Estoy hablando de la calle urbana en zonas esencialmente públicas. No estoy hablando de la idea de camino ni de la idea de autopista. Estoy hablando del lugar físico de intercambio entre individuos, del lugar fundamental de la vida urbana. Quiero hacer un paréntesis para hablar del concepto de espacio urbano de Jan Gehl, que básicamente es la vida entre edificios. El espacio urbano no es una plaza, no es un bulevar, o sea, un bulevar y una plaza obviamente son espacios urbanos, pero cualquier tipo de vida y de contacto entre gente, entre los edificios, es considerado también espacio urbano. Y pongo esta foto un poco para ilustrar que no solamente es el espacio al que podemos acceder físicamente, sino es el espacio que vemos, al que también podemos ver. Es muy importante poder ver. Por eso pongo esta película de La ventana indiscreta, de Hitchcock, en donde él, cuando se fractura la pierna, un fotógrafo muy famoso, muy callejero, bueno, empieza a hacer básicamente vida urbana desde su casa, mirándose el patio con su zoom. Ajá. Esta foto. Tomar un poco de agua. Nuestra familia, el lugar en donde trabajamos, el lugar en donde estudiamos, son espacios que
muy pocas veces tenemos la oportunidad de escoger. Por eso es importante que exista el espacio urbano y que todos lo tengamos de una forma accesible. Si pensamos por un momento que las ratas de laboratorio que son criadas en ambientes enriquecidos con ruedas, túneles y puentes, son más inteligentes y hasta menos propensas al uso de las drogas y a la depresión que las ratas criadas en jaulas regulares, nos podríamos imaginar que, ¿sabes qué tan importante es la calidad del espacio urbano para los seres humanos? Voy a quitar esto de aquí. No. Entonces, la vida en el espacio urbano es, como dice Gell, más rica y reforzante que cualquier conjunto de ideas puramente arquitectónicas. Es importante también entender que un espacio urbano es mejor cuando en él ocurren la mayor cantidad de actividades no indispensables. Básicamente, cuando salimos al espacio público porque queremos y no porque tengo, desgraciadamente, que levantarme e irme al trabajo. Haciendo esta charla me encontré esta foto que me gusta mucho del Domino Park en Williamsburg, que fue tomada durante el COVID, en donde se puede ver la necesidad de todo el mundo de salir y de disfrutar y de ver otra gente en el espacio público. En este caso se hicieron estos círculos con separación de cada 6 pies, parece como una obra de land art, para que la gente pudiese disfrutar de una forma sana. Entonces, volviendo al tema de la calle estéril y de la necesidad de ver, de una ciudad que es ciega, de unos edificios que se cierran, básicamente anulando el espacio público, se han generado una serie de estrategias y de visiones de cómo entender el espacio público que son súper básicas. Básicamente es entender la demanda de qué tipo de relación física queremos tener y qué tipo de relación visual queremos tener. Si queremos entrar o solamente ver, si queremos que el espacio sea permeable por todos lados, si queremos que haya una relación en una dirección física, en una dirección, pero no en la otra. Si queremos ver de adentro hacia afuera, pero que no nos vean desde afuera hacia adentro. Si queremos que haya una relación en los dos sentidos o si simplemente no queremos ver. Y de ahí salen unas respuestas muy básicas, unos cortes con estrategias de proyecto de cómo responder a estas situaciones en donde hay edificios, en donde ubicados en avenidas esencialmente públicas, como la Francisco de Miranda, que tienen una lectura completamente ciega hacia el nivel de la calle. Para eso me gusta siempre ilustrar con la obra de Alexander Apóstol, Residente Pulido, en donde están estos edificios ciegos, en donde desaparecen todo tipo de ventanas, orificios o puertas. Entonces, cuando nos enfrentamos a una pared, a una reja, ¿por qué no pensar en la posibilidad de rescatar la idea del foso, en el que no podemos entrar, pero sí podemos ver? En el caso en donde tenemos varios pisos de niveles de estacionamiento, ¿por qué no podemos darle 1 metro, 1,5 metros o 2 metros al espacio de la calle para hacer unas barreras equipadas y tener desde ese montón de tanquillas de CanTV y electricidad que hay por ahí en el espacio de la acera hasta kioscos, paradas de autobuses, puestos de café, pequeños equipamientos urbanos que no ocupan mucho espacio? Otra vez está aquí la ventanilla esta atravesada. Esto. ¿Qué? Esto. Acá. Okay. Está bien que nos salga. Okay. Ah, ok, perfecto. Fuera. Entonces, bueno, lo mismo con los parques urbanos, ¿no? Yo por mí abriría, o sea, como hicieron en Bogotá, yo abriría todos los parques públicos hacia la ciudad sin ningún tipo de muro, porque al final es mucho más peligroso lo que pasa cuando está cerrado el parque, ¿no? Pero bueno, en todo caso, si se quiere generar un vínculo físico, ¿por qué tener que generar un vínculo visual? Entonces podemos muchas veces en parques que son
realmente grandes como el Parque de los Caobos o el Parque del Este, se le podría dar un pedazo a lo largo del nivel de la calle, a lo largo de la calle para generar bulevares peatonales, pistas de bicicletas, espacios para simplemente la contemplación, o hasta un espacio para hacer deportes, patinetas. El caso del Country Club es un vacío que yo creo que es bien importante preservar. Pero en su contacto con la Francisco de Miranda, ahora en este momento no tenemos ni siquiera la oportunidad de ver los campos de golf, que es algo, bueno, que me parece que realmente empobrece y marginaliza la ciudad. O sea, bueno, es simplemente retomar alguna de estas estrategias o simplemente pensar en la posibilidad de tener un edificio umbral en el que siga habiendo esa separación entre un vacío que es de la ciudad pero no lo es y el espacio urbano. Entonces, bueno, entendemos aquí la percepción del espacio urbano como un problema de bordes. Este dibujo que lo hizo Vanessa Otero, me acuerdo, cuando estaba haciendo este trabajo, básicamente trata de representar que es un tema de pendientes, de cuál es el ángulo visual, de en dónde, a qué altura pongo las plataformas para dejar ver o para no dejar ver. Por ejemplo, en el caso del Parque Cristal, que yo pienso que es un excelente nodo urbano, ese nivel en donde ocurren todas esas tiendas, cuando uno está en la Francisco de Miranda, está un poco alto. Y por eso uno, desde el nivel de la Francisco de Miranda, no se percibe como espacio de la calle. Entonces, bueno, es entender básicamente estos espacios que son donados de forma muy generosa a la ciudad, básicamente de la misma manera que como estudiamos las isópticas de un teatro, ¿no? En donde uno hace ese estudio de las cabecitas para siempre lograr ver la pantalla. Este es un, como pasa aquí, ¿no? Buenas isópticas. Bueno, este es un plano un poco conceptual, que es el mapa del sistema circulatorio de la ciudad, en donde tratamos con esas estrategias, abrazar los vacíos verdes y hacerlos partes de la trama urbana de la ciudad, y sumar todos esos espacios como el Centro Plaza, Parque Cristal, Centro San Ignacio, Mata de Coco, Sambil, y todos los espacios que en ese momento estaban vacíos como parte del espacio de la calle. El espacio público de la administración privada. Hay un par de herramientas, herramientas no, como de ideas, de aproximaciones a lo que es el espacio público y los edificios que se encuentran en los espacios urbanos que me interesa comentar. El espacio público de la administración privada no es otra cosa que un espacio colectivo construido, financiado y mantenido por los privados, como es el caso del Rockefeller Center. Esto es una gestión a nivel de ciudad que lleva más de 4 décadas, pienso, sí, llevándose a cabo en la ciudad de Nueva York, en donde básicamente la ciudad te genera un estímulo para los arquitectos, y bueno, más que para los arquitectos, para los, ¿cómo se dice? Los promotores, gracias. En donde si tú generas un espacio público, tienes la posibilidad de construir más pisos en altura o más metros cuadrados de construcción. Hay muchísimos productos de esta gestión, unos más agraciados que otros, unos más relevantes que otros, pero lo interesante es, como vemos aquí, como en los años 70 prácticamente no pasaba nada, y a lo largo de los años se ha ido enriqueciendo esta red de espacios colectivos. Un poco como saltando de una cosa a la otra. Cuando vivía en Los Palos Grandes, veía la construcción desde mi apartamento, veía la construcción de la Plaza de los Palos Grandes, de Edwin, y veía, bueno, esta cantidad de espacio que son estos salones de fiesta terribles que tienen los edificios, que nunca vi nadie usándolos. Y bueno, y en contacto con un espacio público buenísimo que se estaba por construir. Entonces, pensé que los muy pocos puestos de estacionamiento que habían ahí podrían ser absorbidos en la plaza, si la alcaldía lo hubiese deseado. Y los salones de fiesta podrían ser amalgamados unos con otros para generar un espacio urbano continuo, generando diferentes conexiones entre las calles y la plaza. Básicamente es crecer hacia adentro de la propia manzana.
Y un poco esto es la situación que tenemos ahora y esto es un poco la situación que pensaríamos en generar. Basamentos mediadores. Básicamente esto habla otra vez de cómo generar estas topografías operativas que generen nuevas relaciones urbanas. Y con este dibujo un poco básico quiero decir que no importa tanto lo que pasa hacia arriba. Lo que importa es cómo trabajamos esos niveles más cercanos al nivel de la calle para generar esos espacios en donde se resuelven las entradas de los estacionamientos, las diferentes geometrías de las calles, las diferentes alturas entre una calle y otra, más generar espacios simplemente para ver y estar a los demás. Estos son dibujos que hice durante la época de la maestría, de muchos vacíos, de los vacíos que había en ese momento, como en el caso del edificio Galipán. Y este otro edificio, que no sé qué es lo que hay ahorita aquí, este es el centro comercial de Oda, esta es la principal de la Castellana y la Francisco de Miranda, en donde se generan esos basamentos mediadores que resuelven la diferencia del grano más menudo de Chacao con el grano más grueso de la Castellana, las entradas de los estacionamientos, diferencias de nivel y diferentes plazas y entradas para no solamente generar un espacio público a nivel de la calle, sino multiplicar eso, ¿sabes? Que ese espacio a nivel de la calle penetra hacia el subsuelo y sube hacia los primeros pisos de los edificios. Básicamente aumentando lo que yo llamo la capilaridad del espacio de la calle, que es algo que Ana Vargas trabajó mucho también, en donde no solamente son las pequeñas plazas y avenidas, sino son todos esos espacios que se pueden sumar. Amalgamas urbanas. ¿Qué son las amalgamas urbanas? Son básicamente edificios que conectan situaciones que estaban en una situación de ruptura. Por ejemplo, este caso del Olympic Culture Park de Wasey Manfred en Seattle une la ciudad con el frente acuático, atravesando 2 vías y una vía de tren. Entonces, bueno, es básicamente una obra de ingeniería que genera una continuidad urbana que realmente ha sido un éxito para la ciudad. Otro ejemplo que me gusta mucho, que es la Universidad de Mujeres de Igua de Dominique Perrot, en el que también tenemos un edificio que es trinchera, que es puente, que es muro, que es continuidad de la calle. Es un edificio que de verdad es todo. Un poco con este tema voy a ir un poco rápido, no sé cuánto tiempo llevo, pero muy bien. Con el parque, ¿sabes? El Parque Verde La Carlota, la propuesta que hicimos con Ángela Capazo, Gerardo Rojas, Eduardo Cairuz, Isabel La Sala, y como colaboradores Erika Ramírez, Valeria Escobar y Liliana Oviedo, básicamente intentábamos generar como la macroamalgama a nivel de la ciudad, en donde no solamente se comunicaba el Parque del Este con Chuao, sino que se generaban toda esta serie de suturas entre el río, la autopista y una diferencia de nivel importante resueltas con una pendiente casi imperceptible. La arquitectura generosa. Una de las virtudes esenciales de la arquitectura debe ser la generosidad. Centro Comercial de Alameda. Bueno, básicamente, arquitectura generosa, el Rockefeller Center, el ejemplo de Dominique Perrot, el ejemplo de Wasey Manfred. Pero en el caso de este proyecto, a nosotros nos encargaron un central madeirense gigantesco y unos pequeños restaurantes. Entonces, bueno, eso fue meses de discusión con el cliente y con la alcaldía para poder sacar los permisos de cómo generar una plaza escalonada para la ciudad, 2 plazas escalonadas, una plaza más privada que respondía a una urbanización de carácter mucho más privada y una otra plaza escalonada que no toca la otra plaza, que está más cerca de la zona más urbana, se podría decir, de Santa Fe. En este caso, otra vez, ¿sabes? El edificio
se convierte en las prolongaciones de los suelos, en generar conexiones, rupturas, vínculos. Podemos ver cómo esa superficie se toca el suelo cuando se quiere, pero cuando no se quiere no se toca, para generar la entrada de los camiones o para generar entradas de luz en una suerte de patio inglés que iluminaba el supermercado, que bueno, finalmente quedó enterrado. Bueno, otro corte en donde se ve otra situación, ¿no? Del supermercado enterrado, niveles de estacionamiento. Y bueno, obviamente esto es un corte importante, pero bueno, pienso que hubiese valido la pena si lo hubieran construido. Este edificio no se construyó porque justo cuando se iba a construir expropiaron Éxito. Y bueno, mis clientes no quisieron hacer esta semejante inversión para posiblemente ser expropiados después. Igualmente, el Complejo Internacional de Acción Social para la Música. Se pedían 3 salas. Y lo que se hizo fue poner la sala más grande completamente subterránea, la sala pequeña sobre ella, y la sala mediana flotando arriba, de manera de poder conectar el Boulevard Amador Mendellán con el Parque de los Caobos y generar una especie de Plaza España para la contemplación y la actividad musical. Aquí se pueden ver los estudios de las isópticas, del espacio, tanto del espacio urbano como de las salas interiores, salas de música. Se generó todo el tema de la circulación y las salas de ensayos para los instrumentos pegadas al edificio de Acción Social para la Música, que es un muro completamente ciego, de manera de animar un poco como ese gran vacío urbano que estábamos generando. No me voy a detener mucho en explicar estas plantas porque se va a hacer un poco largo. Voy a pasar al siguiente punto, en donde básicamente vuelvo a hacer énfasis en que el espacio urbano se refiere no solo a las áreas a las que se puede acceder físicamente, sino también a todas aquellas que se pueden percibir, sin importar si son públicas o privadas. En este caso, en el caso del Estadio Olímpico Universitario, se parte de generar una propuesta cromática para las sillas. Básicamente aquí lo que estaban pidiendo era, para poder participar en la Copa América, era ponerle sillas a la tribuna y a la gradería, generar los pasillos de forma legal que permitieran las vías de escape, generar todas estas cabinas de televisión, radio y telecomunicaciones, y lo más difícil que fue incluir en un estadio con un espacio exterior bastante limitado 180 nuevas piezas sanitarias. Aquí vemos esta propuesta cromática que básicamente era como una especie de pincelada para las ciudades de arriba y desde lo alto. Y estos volúmenes que vemos acá atrás son los baños, que eran millones de piezas sanitarias, una cosa terrible, pero bueno, en un juego de fútbol todo el mundo tiene que ir al baño en 15 minutos, entonces era importante. Para eso otra vez jugamos con la topografía. Los baños se hicieron semi-enterrados para no tener esta caja. Imagínense estas cajas de baños aquí salidas en el espacio por el cual uno entra en las graderías. Y se generó como una operación similar a la que hemos visto en otros proyectos. Los Ángeles. Bueno, una vez que nos mudamos para Los Ángeles, básicamente todos los proyectos, menos este proyecto para estructuras para jugar y aprender al aire libre para un colegio, y un edificio multifamiliar pequeñito, de 7 apartamentos en Bushwick, en el que intentamos, que no es en lo que quiero enfatizar en este momento, básicamente, y unos locales comerciales que hicimos en Miami, casi todos los encargos han sido viviendas unifamiliares. Entonces, en este caso de Nueva York, que era un contexto urbano en donde el cliente había un terreno vacío y se había comprado una casa que, por cierto, era la más fea del lugar. Bueno, teníamos como ese estrés de
cómo responder a un contexto tan homogéneo. Y bueno, obviamente, si un cliente compra 2 parcelas y puede construir un montón de metros cuadrados, uno lo tiene que hacer. Entonces, bueno, era cómo responder a ese cambio de densidad en donde tú ves en otras partes de la manzana que aparecen unas torrecitas aquí flaquitas, súper extrañas, en donde no se respeta la continuidad urbana. Bueno, fue realmente difícil lograr esto, aunque no lo parezca, ¿no? ¿Sabes? Tener esa masa hacia atrás y tener, aquí tenemos a las neoyorquinas que saben de qué hablo, cómo es la continuidad de las alturas a nivel de la calle y cómo ese edificio sube hacia el medio para volver a bajar y seguir esa continuidad y luego crece hacia el fondo de la parcela. Un poco se puede ver en esta fechada. Entonces, las casas. Bueno, después de todo este tema de la ciudad, las amalgamas urbanas y todo este tema que siempre me ha interesado, me toca hacer esta casa en el medio de la nada. Así como que, ajá, bueno, ¿y de dónde salgo? ¿Qué se hace? Lo bueno fue que esta cliente, que es una gran amiga mía, me dijo, yo quiero que el techo sea de palapa y quiero que la casa tenga 2 pisos, con 2 cuartos, uno adelante y uno atrás. Entonces, quiero que la estructura sea de concreto y que el techo sea de palapa. Y yo, wow, me imaginaba como una casita con el techito arriba, la típica cosa que vemos en los penthouses aquí. Y bueno, finalmente tuvo como un muy buen resultado desde mi punto de vista, pero fue algo tortuoso porque básicamente ella me decía, solamente necesito que me hagas una planta. Y yo le digo, pues, ¿cómo que una planta? ¿Cómo puedo hacer simplemente una planta? Entonces le hice una planta y unos cortes. Entonces después me dice, mira que le quité un pedazo tú querías que el espacio entre las columnas fueran de 5 metros o no sé, no recuerdo cuánto, pero lo hice de 3 porque no tenía plata. Entonces, bueno, no entraba en las escaleras, todo era un desastre, y todo fue como muy sobre la marcha, y básicamente se generó esta estructura cubierta por un gran techo que en algunos puntos toca el piso, y bueno, con esas pequeñas reducciones de las luces, hubo un problema de que no cabía la escalera, ¿sabes? Tenemos la cocina o tenemos la escalera, entonces se generó un poco ahí es donde empieza a ver el vínculo con los proyectos anteriores, se generó esta gradería, bueno, aquí se ve como el techo toca el piso para generar sombra en algunos de los puntos. ¿Cómo se generó esta gradería? Que es la cocina, el primer tramo de la escalera, el segundo del tramo de la escalera está flotando y además genera hacia abajo, a ver dónde hay un corte que pasa por ahí. Ajá, está el croquis, aquí le dije, bueno, ¿qué tal si lo resolvemos así? Y además, en estas casas que están abiertas, siempre hay un tema con la nevera. La nevera es así como lo que no queremos ver, ¿no? Que tienes que comprarte una nevera que te cueste $100 y que la vas a tener que botar a la basura cada 2 años porque el salitre se la come. Entonces, bueno, todas las bombonas de gas. Esta casa en este momento estaba completamente fuera de la red de servicios. Era toda con paneles solares y gas por bombona. Entonces, bueno, debajo de esa gradería cocina estaba como el búnker en donde se guardaban las cosas cuando se cerraba la casa y donde estaba la nevera, donde estaban las bombonas y todas las cosas que normalmente necesitamos y no necesariamente queremos ver. Unas fotos de la obra. Es interesante porque en la casa, como yo quería que el techo tocara el piso y no tener ese techito arriba del segundo piso, la casa tiene como una proporción un poco como de templo, ¿sabes? De alguna manera parece como una iglesia tropical, aunque es chiquitica. Después me llega otro encargo en la misma zona, de una pareja de 2 mujeres que viven en Estados Unidos, y en donde yo empiezo a replantearme muchas cosas de la casa anterior. ¿Por qué? Porque esto es un lugar que finalmente va a estar urbanizado, pero en el que en este momento no hay absolutamente nada. Y son casas que se tienen que cerrar. En el caso de la palapa concreta, teníamos 2 parcelas, en este caso era una sola, pero estaba en esquina. Y básicamente este volumen
nace de entender que las parcelas vecinas en algún momento construirán, y construirán posiblemente lo más que puedan. Entonces está ese cambio de escala, ¿no? Hacia las parcelas vecinas y hacia la esquina, porque en teoría esto es lo que en algún momento será la calle. Entonces, partimos otra vez del diseño en sección, en un terreno en donde no hay nada y en donde necesitamos ciertamente tener 2 muros, en donde no queremos que vean hacia adentro, pero en donde sí queremos ver hacia afuera. Entonces se genera otra vez este pequeño trabajo en sección para poder observar la vista del mar, pero bueno, resguardando un poco la casa porque al final esto es México, ¿no? ¿Sabes? Uno nunca sabe. Eh, no ha pasado nada nunca, pero exacto. Tenemos una de ellas es cineasta, entonces se genera esta especie de teatro viendo al mar, en donde también se pensaba que en algún momento se harían proyecciones durante las horas de la noche. Y bueno, otra vez, como un estudio como muy detallado como de qué vemos desde adentro y qué vemos desde afuera. Vemos un poco los mismos cortes en 3 dimensiones, en donde vemos como otra vez esa búsqueda de la continuidad, de que el mueble es o sea, así como en contextos más urbanos, los techos de los edificios se convertían en plazas, en este caso, los suelos se convierten en la cocina, otra vez, se convierten, las escaleras se convierten en lugar para estar o para observar el mar. Esta casa fue concebida para construir en muros de tierra pisada, que es algo que siempre, bueno, que tengo un tiempo tratando de trabajar, que es el único material que sabemos que es realmente ecológico, porque al final, si el edificio se derrumba o deja de existir, lo que queda es tierra, que es lo que había. Pero al final, además, bueno, o sea, los muros de tierra pisada, la Alhambra fue convertida con muros de tierra pisada, la Gran Muralla de China fue construida con muros de tierra pisada y están perfectos. Pero bueno, al final, bueno, a la gente le da miedo, los ingenieros, que bueno, que los terremotos, qué sé yo. Básicamente, pocas ganas de investigar de cómo calcular un edificio bajo norma en muros de tierra pisada. Y finalmente la terminaron construyendo en bloque y estaba como, bueno, ¿de qué la revestimos? ¿De cómo genero ese aislamiento térmico en el que la tierra pisada absorbe el calor durante el día y lo libera durante la noche, generando una situación climáticamente perfecta? Entonces, bueno, se hicieron unos estudios de fachadas en donde se pensó que se podían revestir en arcilla, pero generando una especie de textura que generara sombra sobre la fachada, pero al final no me atreví porque, bueno, básicamente haciendo la supervisión de obra, control remoto, habían demasiadas situaciones como específicas que resolver y además era muy pesado, sentía que la estructura tal vez podría no aguantar todo el peso de la arcilla. Entonces se decidió, este es el árbol del chucum, que es un material cuya corteza genera un material que lo utilizan mucho en la península de Yucatán, que es un material con unas buenas propiedades impermeables, y se decidió utilizarlo para toda la fachada de la casa. Esto es un poco cómo va la casa por ahora. Casa en Galipán. La casa en la montaña y la montaña en la casa, retomando el tema de la capilaridad. En este caso, se hace el encargo en una casa en Galipán. Como sabemos, en Galipán normalmente tú compras una casa que tiene una bienhechuría y había que utilizar la misma huella de la casa. No se podía subir en altura.
Entonces, otra vez se aprovechan las situaciones topográficas para consolidar, esta era la huella de la casa, para consolidar una topografía en la que hay una zona que está más elevada que la otra, para generar una mayor altura en el punto de la sala, del espacio más importante social. Y fue como muy interesante este proceso, porque básicamente se trataba de cómo los muros salían del techo de la casa y penetraban la topografía, cómo la topografía entraba en la casa y generaba los espacios de la sala, la escalinata de ascenso, que no estaba a 90 grados como siempre prediqué en la facultad que debían estar, y cómo generar este pequeño anfiteatro ya naturalmente creado por la topografía original del terreno. Entonces vemos aquí cómo la piscina entra en la casa, cómo las gradas de la sala salen hacia el jardín. Y algo que fue muy importante fue que en esta casa se quiso, en ese vínculo entre el interior y el exterior, se quiso que siempre que tú entras por una puerta hacia atrás veas el jardín, veas verde. Es algo que yo pienso que había tenido como referencia del Young Museum en San Francisco de Gerson y de Meuron, pero visitando, aquí tenía una casa, una foto de Gio Ponti, Carolina, desapareció, no sé qué pasó, está en blanco, pero después me di cuenta visitando la casa Planchar el otro día que era un referente que yo todo el tiempo utilizaba en mis clases, ¿no? De todas esas relaciones visuales que él estudió tan minuciosamente entre los diferentes espacios de la casa, aquí en blanco. Se lo imaginan, todo el mundo conoce esa casa, no importa. Entonces, bueno, otra vez, generar esa sensación de que la montaña se mete en la casa y que que la casa sale a la montaña. Sí. Ok. Voy a pasar esto un poco rápido para exponer las otras casas. Aquí vemos como en esos ejes focales vemos siempre al exterior. Hay otro tema que me ha interesado mucho en los años recientes, que es el tema de los reflejos. Me interesa mucho desde una vez que en la Facultad de Arquitectura vino Solano Benítez y expuso la tumba de su padre, que por ahí tengo referente más adelante. Pero básicamente es en estos lugares en donde tenemos estas vistas tan increíbles y en donde queremos que los baños vean hacia el exterior, pero que a la vez necesitamos un espejo. ¿Cómo poner los espejos flotando en los vidrios y tener otra vez algo que, bueno, que en algún momento me hubiera parecido terrible, pero estaba planteando que todas las superficies de todas las puertas de las regaderas fuesen también en vidrio reflectivo, de manera en que desaparezca el baño y el verde se refleja en la puerta de la regadera y el espejo que está flotando se refleja también en esa superficie, ¿no? Generando unos reflejos infinitos que son imposibles de captar en una imagen, pero que bueno, me imagino que se los pueden imaginar. Aquí vemos un poco en el otro baño como los lavamanos estaban flotando y teníamos como esa situación de reflejos infinitos, ¿no? Casa 3. Arquinautas, Puerto Escondido. En esta casa, la idea que se maneja principalmente es la idea del claro en el bosque. Aunque es un desierto, se encuentra en un desierto, la casa está ubicada en una zona bien tupida de vegetación con unos cactus inmensos como de 4 metros. Un segundo, por favor. Sí. Hay una huella de ubicación muy pequeña, de 20% solamente,
con unos retiros de 5, 5 y 3.5 laterales. Entonces, bueno, el tema era cómo sentir que la casa tiene un espacio más generoso teniendo una huella tan pequeña, ¿no? Entonces otra vez se vuelven esos referentes urbanos de cómo apropiarte del espacio vacío y hacerlo parte del espacio interior. Y finalmente se optó por este último esquema, que parte un poco, estas casas de Puerto Escondido, bueno, sobre todo esta, básicamente la estructura es la casa. Casi no hay ventanas, se trata de minimizar la carpintería metálica y se trata de que esos espacios, ese espacio exterior está circular, está parte dentro del lindero y parte se termina de construir el círculo fuera del lindero con la vegetación. Me recuerda mucho al Jardín de Esculturas de Escárpada de la Bienal de Venecia, en el que este muro no sería el bosque, ¿no? No sería, bueno, el bosque xerófilo, no sería un muro. Y el tema estructural lo estábamos planteando con, bueno, un sistema constructivo baratísimo, que son estos encofrados para columnas de concreto hechos en cartón, que hay en el que los más pequeños son de 15 centímetros, y utilizar un poco esa referencia de las casas de papel de Shigeru Ban, no para tener la estructura en papel, sino para tenerla en concreto, pero básicamente en vez de tener pocas columnas muy grandes, tener muchas columnas chiquiticas. De esa manera estamos resolviendo el tema de la inseguridad, de la entrada de aire, de la entrada de luz y sobre todo de la estructura de soporte de una manera realmente económica. Aquí vemos en la casa cómo tenemos en el área de la cocina, donde está la escalera, los baños y la primera habitación, cómo tenemos esta serie de columnatas, es como una especie de pantalla perforada en donde podemos cerrar en este punto, ¿se ve el mouse? Sí. Y podemos cerrar en este punto para poder tener una casa segura cuando la casa se cierra, porque bueno, estos son obviamente casas de vacaciones, que no se ocupan durante todo el año. ¿Eso qué? Okay. Vemos un poco el interior de la casa, son casas todas bien pequeñas, no sé por qué, no sé, a mí me da la impresión de cuando se ven en 3 dimensiones parecen tener una escala mucho más grande, pero son una escala bastante compacta. Aquí vemos cómo hay muy pocas pantallas continuas y el resto son estas columnitas de concreto que funcionan un poco como los bloques calados de la universidad, pero que en este caso son también la estructura de soporte. La idea es que este espacio no tenga nada, sea un espacio cerrado, con el piso de arena, con seguramente unos cactus masivos que aparecerán por ahí, no tengo el levantamiento, ya sabremos en dónde caen, y que solamente tenga un comal, que es como esa cocina tradicional que se hace en México, que es básicamente una cocina leña con una pieza de barro, en donde todas las señoras allá cocinan todavía utilizando leña y comal. Entonces, tener como esa segunda cocina en donde se puede hacer la parrilla, las tortillas, las arepas, y tener una segunda sala al cielo abierto y posiblemente otro segundo comedor. Aquí vemos lo que hablábamos antes de cómo se aprovecha el recurso de la vegetación para terminar de construir ese círculo perfecto en el área del retiro en donde no podemos construir. Esto es lo que verían los vecinos que quieran husmear cuando se asoman por el bosque. O la casa Chabón, no sé. Y bueno, básicamente uno entra por este camino, te regresas y llegas a la plataforma que te lleva a la piscinita. Y la idea es que la piscinita tenga el área de relajación bordeada como por matas y te sientas otra vez como inmerso.
El tema del círculo se repite en esta casa una y otra vez para las entradas a las regaderas, las entradas a los baños, en la piscina, la estructura, en parte de los mesones. Y a ver esto, ajá, aquí estamos en el segundo piso, básicamente subimos, desapareció el mouse. Aquí. Subimos, tenemos una gran terraza que mira el mar y 2 habitaciones más otro baño. Esto es un poco como la idea de esa caja de luz que sale a través de las pequeñas columnitas. Y la importancia de la ventilación cruzada. Es una casa, son casas en donde se plantea en la medida de lo posible no tener aire acondicionado, por lo cual es súper, súper importante. No lo expliqué en las otras casas, pero un poco en la casa Bimac Ramírez, esa idea del techo que sube es para generar una segunda salida de aire. Es muy importante que todos los espacios, absolutamente todos los espacios, tengan ventilación cruzada porque si no hace mucho calor. Otra vez el tema de los reflejos. Y aquí se ve cómo se cierra la casa, en donde este es el área que se cierra y este es el área que queda completamente abierta. Algunos baños hacen uso del exterior para terminar las regaderas. Y bueno, déjame pasar esto para seguir a la casa siguiente. Esta casa en Venice, California, es una remodelación de una estructura existente, una casa no especialmente agraciada, que ha sufrido varias remodelaciones a lo largo de los años, tampoco muy bien realizada. Es una casa pequeña, como de 150 metros cuadrados, pero con 4 habitaciones, lo que quiere decir que el espacio social es minúsculo. Esa cosa de, bueno, sácale la mayor cantidad de cuartos que quieras y no importa que la cocina y los cuartos y la sala comedor se vean afectados. Entonces, ¿qué se decidió aquí? Bueno, todas estas remodelaciones extrañas, esto está lleno de puerticas, ¿sabes? Ventanitas por todos lados, es como un laberinto total. Entonces se decidió demoler una de las expansiones que se hicieron en el pasado y homogeneizar el vacío, otra vez como volver a esa referencia de cómo homogeneizar el vacío en las ciudades, pero esta vez en una vivienda unifamiliar. Y cómo minimizar el contacto. Básicamente lo que se hizo fue dejar la casa vieja para las habitaciones y la casa nueva para el espacio social de cocina, comedor y sala. Porque el problema que tienen la mayoría de estas casitas en Los Ángeles es que si esta es la calle y esta es la otra calle, es una casa en esquina, y este es el jardín, que es bellísimo, se ve por aquí, ¿no? Tener muchos árboles muy bonitos. Las áreas sociales nos conectan con el jardín, entonces para ir al jardín tienes que atravesar los cuartos. Eso pasa muchísimo en los Estados Unidos, no sé por qué. No lo entiendo, pero es muy, muy, muy común. Entonces, bueno, básicamente se intenta que la parte nueva de la casa toque lo menos posible la estructura existente. Se intenta de tocar lo menos posible la estructura existente y se logra, haciendo un milagro, generar que la planta de la casa existente funcione solamente para las habitaciones. Se decide cambiar el acceso, que antes era por aquí, hacerlo por acá, y que esto sea el área social y esto sea el área como íntima de los cuartos. Entonces, en ese contacto de la casa nueva con la casa vieja se generan estos patios que son una suerte de tragaluces que llevan una luz muy bonita hacia el interior de la casa. Y con esta fachada que ya la vamos a ver, que es una fachada en lámina ondulada, que se hizo en lámina ondulada porque la puedes solapar con lámina microperforada, y en el caso de los patios puedes tener lámina microperforada, en el caso donde hay paredes puedes tener lámina sólida. Se generan estos otros patios exteriores, o sea, básicamente cada uno de los espacios y de los cuartos tiene una salida a un jardín.
Ya lo vamos a ver en la planta. No sé qué tanto se entiende esta planta, se ve un poco pequeñita, pero aquí vemos cómo se genera este nuevo revestimiento para generar más seguridad y más privacidad hacia la calle, un patio hacia la habitación principal, una salida hacia de esta habitación secundaria. Y aquí vemos cómo básicamente en este esquema tenemos la casa original, se demuele ese pedacito, se construye lo amarillo y se generan estos nuevos patios. Aquí vemos bueno, otra vez el tema del uso de los espejos que viene mucho dado de las casas de Richard Neutra que visito constantemente en la ciudad de Los Ángeles. De cómo desaparecer, Neutra es un experto, desapareciendo paredes que no quieres, vigas que no quieres y convirtiéndolas en ventanas. Aquí vemos uno de esos patios. Es interesante porque hay un patio exactamente de la misma proporción atrás, entonces hay siempre como ese juego óptico que me recuerda un poco como las películas de Wes Anderson, en donde esa como obsesión por el tema de la simetría, pero que al final nunca es simetría. Y bueno, y aquí como el patio finalmente como consolidado. Esta es otra pared que se desaparece. Esto era una columna, pero el ingeniero como que todo se construye, como ya todo se construye de palitos, necesitas paredes, entonces bueno. Neutra, esta es la casa de Neutra, su casa y estudio, puedes ver como hay espejos en algunos techos, en muchas vigas, en muchas paredes, es imposible de fotografiar porque básicamente lo que pasa es que el plano desaparece y bueno, no sé, aquí algunos lograrán entender, esto es una viga, por ejemplo, y aquí hay, en el techo hay otra superficie acristalada. Bueno, un poco el tema del color. Yo, no sé, tal vez por haber sido formada en la facultad y haber trabajado y estudiado con Edwin Otero, que decía que al que alinea Dios lo ayuda. Cuando estoy con estas remodelaciones en donde la estructura no tiene ningún tipo de alineación, en donde todas las ventanas están en una altura diferente, en donde la estructura de llenos y vacíos no coincide con nada, bueno, he decidido como apoyarme del tema de la pintura y del uso del color como para generar unas nuevas alineaciones que son las que me interesa generar. Para concluir, quisiera, ha sido como de verdad bien interesante para mí hacer esta mirada en retrospectiva y viendo como ese tema de la ciudad se ha ido manifestando en proyectos en donde ni siquiera existe la ciudad. En el caso de la Casa BIMAC, para ser nosotros la primera semilla de la ciudad y generar como ese lineamiento de escala urbana que estará por venir bueno, muy lentamente a lo largo de los años. En el caso de Galipán, fue bien interesante ver también cómo ese tema de hacer que el espacio público en las ciudades sea más permeable con los edificios privados se vuelve a repetir, pero esta vez para generar una mayor capilaridad entre la naturaleza y lo construido. Ah, mira, aquí está la planta. Yo sabía que por ahí estaba. En el caso de Galipán también, generando esas relaciones visuales, esas ventanas muy estudiadas, esas direcciones que parecen aleatorias, pero que siempre responden o a una condición topográfica o a una visual que se quiere generar. Como se puede ver que ocurre en este plano de la Villa Planchar de Gio Ponti. Y
en el caso de la casa 3, es esa configuración, es esa preferencia por la construcción de un vacío sobre la forma de la casa final. ¿Sabes? Cómo la arquitectura se concibe formalmente para darle forma al vacío y no al propio objeto arquitectónico, que es esto que estuve explicando de las ciudades del Renacimiento y el Barroco anteriormente, salvando las distancias, obviamente, aquí con mi casa, con mis cocos y mi comal. Y en el caso de la palapa concreta, también ese estudio de las relaciones en corte que vimos en los edificios, en donde se estudian las relaciones de qué se quiere ver y qué no se quiere ver, se vuelve a ver trasladado en una escala mucho más doméstica, con la aparición de la gradería y con el espacio en donde es lo que llamamos el búnker, en donde está la nevera, las bombonas de gas y todas esas cosas que no queremos ver. Igualmente, en el caso de la casa en Venice, pasa lo mismo, ¿sabes? Es esa inquietud por generar vacíos regulares en una casa que tiene una forma que pareciera completamente aleatoria para mí. Es de verdad como ha sido bien interesante como ver cómo hay esa especie de memoria muscular en donde las herramientas que uno ha ido adiestrando a lo largo de los años permanecen y se van moldeando lentamente con las nuevas preferencias y las nuevas obsesiones. Por ejemplo, en este momento, últimamente hemos hecho muchos viajes a lugares naturales y las arquitecturas naturales generadas por la naturaleza es algo que realmente me fascina y a lo que siempre hago referencia en los proyectos, cómo se empieza a ver en estas nuevas casas. Aquí está como el tema de los reflejos también, como la tumba de Solano Benítez, en donde básicamente son estas 4 vigas en voladizo forradas de espejos, generando un espacio que es construido, pero que a la vez es un espacio prácticamente inexistente para la reflexión íntima. Y el trabajo de James Turrell, un artista de California, al que he seguido muy de cerca desde que vivo allá, y sus espacios al aire abierto. Creo que realmente son como esto, las casas en Oitra, todos los case story houses y los espacios naturales que he visitado últimamente, creo que le han realmente como modelado un poco una arquitectura que hace referencia a las estrategias que utilicé en el pasado, pero con un resultado estético tal vez bien distinto y generando una arquitectura tal vez mucho más espartana y menos decorada. Con esto me despido. Gracias. Una nueva cultura, una nueva manera de construir. Cambiaste escala urbana, Caracas, con todos los lineamientos arquitectónicos con los que hemos aprendido por una escala diferente, una cultura diferente. Y me impacta muchísimo cómo has usado todas estas estrategias urbanas de una macro escala a una pequeña escala en toda tu arquitectura. Eso por un lado sorprendente y por otro lado pues lo decidida que eres de decir, bueno, me voy a Puerto Escondido, trabajo online, un niño, familia, desde ley, como tú dijiste, o sea, y como me acuerdo una llamada que te dice ley, no, estoy buscando a los niños, estoy en plena, pero no importa, yo te doy 10 minutos para conversar del tema. Yo decía, wow, hasta hablábamos de un proyecto de arquitectura por teléfono buscando niños. Entonces, bueno, me parece interesante cómo has llevado toda tu trayectoria, te felicito, y de repente nos puedes hablar un poquito de ese paso y de ese cambio de escala que al final concluiste pues muy bien. Y bueno, y este gran reto que es haberte ido y estar allá y todo lo que has hecho en todo tu proceso. Cortito para después abrir a todos a preguntar lo que quieran preguntar. Sí, definitivamente no fue fácil. O sea, creo que lo que fue más difícil en Los Ángeles, yo creo que todos nosotros nos sentimos como peces en el agua desde el día 1. No sé por qué. Es fácil allá, ¿sabes? Como
Es una ciudad en donde hay gente de todas partes y no me ha costado en ese aspecto, pero sí fue muy difícil el tema de lo diferente que se construye, lo diferente que están redactadas las zonificaciones urbanas. Pasar de metros a pies, a yardas, pulgadas, ¿sabes? Como siento que esa traducción consumió parte importante de mi memoria RAM. Y sobre todo, bueno, el tema, bueno, yo recuerdo cuando de estudiante uno veía los edificios, en las revistas de arquitectura, los cortes de los edificios con ese poco de capas y layers y unas cosas así como en espiral, y uno que ¿qué es esta broma? Bueno, entender un poco, sí, qué es eso, para qué sirve, qué es importante, ¿no? Y que es un sistema que al principio te choca, ¿sabes? Como nada está alineado, nada tiene, ¿sabes? Es una forma de construir mucho más flexible, en donde es más como hacer como la estructura estable sin importar tanto como las alineaciones. Entonces, pero al final, un poco hablando con Sergio, nos hemos dado cuenta que aunque estructuralmente no sea tan importante, siempre importa, ¿sabes? Siempre cuando hay algo que uno decide, bueno, si esta columna la puedo mover o puedo quitar esta columna, no pasa nada. Siempre se afecta el espacio y siempre te pasa factura por otro lado. Entonces, siento que un poco ha sido interesante verme como enfrentada a esta situación de una formación como tan distinta a la que los arquitectos tienen allá, ¿no? Tengo un tema serio con tus escaleras, cómo resuelves cada escalera que ha salido aquí en esta presentación. Pareciera que te quitan el sueño tanto como los reflejos, el tema de las escaleras en específico, la casa BIMAC, que parece como una especie de templo maya haciéndose pasar por una escalera. Luciana, cuéntanos un poco de dónde te inspiraste. Esta casa me parece interesantísima, he seguido su proceso de construcción, pero siempre vuelvo a la escalera. Me parece algo interesantísimo, cómo tiene este juego de volúmenes, de dónde, cómo, por qué. Sí, bueno, oye, sí. Primero, creo que hay que confesar que hay una preferencia estética por el generar arquitectura desde el trabajo topográfico, y las escaleras son como la oportunidad perfecta para generar como esas continuidades, ¿no? Guayo, el esposo de mi hermana Isabel, dice que nosotros hacemos arquitectura quechua desde mucho antes de hacer estas casas en México. Y es verdad, o sea, y creo que bueno, que eso sí, o sea, nosotros sí hacemos arquitectura quechua, pero mi papá también hacía arquitectura quechua, ¿no? Muy distinta, pero bueno, no sé, hay esa herencia también, es algo que se nos da fácil, ¿no? Entender como esa lectura tridimensional de las curvas de nivel, que al final las escaleras, en un proyecto aunque sea plano, la escalera se termina transformando en curva de nivel en el momento en donde tú la modulas para que coincida con el nivel de la silla, la mesa, el mesón de la cocina y cualquier otra cosa que salga por ahí, ¿no? O sea, es un tema... Sí. Sí. Sí, es un tema de rigor y de módulo, ¿no? De que si te pones a hacer los escalones para que te quepa la escalera en el espacio en donde no cabe, nada cuadra, te queda la cocina alta, ¿sabes? Como ese tipo de errores que uno ve constantemente por ahí. ¿Sí? Hola Anita. Hola, Felicitaciones por tu trabajo. Conocí aparte de él, no completamente el que habías hecho afuera, solo algunas imágenes que había visto en Instagram. Y bueno, no sé si es una pregunta o un comentario, algo que me parece interesante por lo paradójico, ¿no? Pareciera que la oficina tiene una etapa como de unas grandes expectativas y
sobre todo de intervenir en la ciudad, de una manera con la cual nuestra idiosincrasia de alguna manera se opone, o por conservadora o porque tiene unos referentes distintos. Lamento que no hayamos podido tener ese CADA que estuvo a punto de hacerse. Central Madirense. Central Madirense. Se te cayó la cédula, Richard. Bueno. Bueno, Central Madirense. Lamento muchísimo que no lo podamos haber visto construido y que paradójicamente la manera, bueno, la lógica probablemente indicaría eso, que por la que le entras a los proyectos fuera de este contexto es por lo pequeño, es por una escala de investigación del proyecto que probablemente no igual pudiese ser un camino más fácil de allanar en nuestro contexto. Bueno, no sé, eso me pareció interesante, que pareciera un proceso inverso, y más interesante aún que por factores fuera del proyecto estuvo a punto de hacerse el proyecto de Central Madirense. Bueno, nada, es un comentario, si te provoca comentar algo sobre eso. Me pareció interesantísima esa comparación, pues. Y el otro que te pregunto es más técnico. Oye, pareciera que hay unos buenos maestros de obra en la provincia mexicana, muy distintos a los de aquí. Yo asumo es porque, bueno, el desarrollo del turismo en México es una cosa sorprendente y México en muchas cosas nos lleva a una delantera impresionante. Entonces, bueno, porque hay capacidades en los proyectos, tanto las casas construidas como las que vienen por construirse, bueno, que aquí sería bastante difícil poderlas realizar. O la investigación tendría que partir en algunos casos por otro lado, cosa que no deja de ser interesante, porque siempre la arquitectura se hace más interesante, creo yo, sus resultados en la medida que están vinculados al contexto, incluso con sus dificultades. Sí, hay una cosa, Ricardo, que es verdad, yo no lo había como racionalizado, pero sí, yo creo que viviendo aquí, o sea, había como una especie de frustración constante de la ciudad que podía ser y no era, ¿no? Y por eso esa búsqueda de la escala grande. Todo ese tema de relaciones, o sea, siempre me generó el tema del libro, bueno, un poco básicamente entender que lo que no se percibe no existe, ¿no? Y si uno no puede ver que hay un parque, ese parque no existe. Si uno no puede ver que Ileana está ahí, Ileana no vino, ¿sabes? Es como, básicamente, yo creo que el tema de la escala vino dado por eso. Pero, claro, después uno como que se mete en la escala y todos tus proyectos terminan siendo como intervenciones gigantescas. Y es verdad, tienes razón, ese proyecto de Central Madirense, si no hubiese sido tan ambicioso y no hubiese tenido ese megacorte en donde lanzábamos todo lo que no queríamos para abajo, posiblemente se hubiera construido, ¿verdad? El cliente al final tuvo que pagar un segundo proyecto para hacer algo que costara el 10% de lo que costaba ese proyecto. Y lo de la escala en México, bueno, esa es la escala que me ha tocado. Yo no tengo ningún tipo de inquietud por resolver los temas urbanos de Los Ángeles, porque eso sería muy desubicado, ¿no? Y que llegue yo y voy a resolver. Y además, siento que he disfrutado mucho el trabajar en escalas como mucho más pequeñas de la arquitectura, en las que yo puedo controlar. No sé, si estos otros proyectos los controlaban un 30%, ahorita esto podría decir que los controlo un 70%. De verdad, no tienes idea la cantidad de errores que tienen esas casas por todos lados, pero sí hay una muy buena mano de obra. Disfruto mucho esos proyectos en México. Primero, que son proyectos sin permiso, en donde hago lo que me da la gana, no pongo barandas porque se ven mal y te arruinan la grada. Y bueno,
sí, hay una mano de obra bien calificada. Es como una mano de obra bien calificada artesanalmente, pero muchos de ellos no leen planos. Entonces es como tú pones en un plano que algo mide 2,20 y eso es más o menos 2 metros. Podrías llegar y son 1,80. Entonces, bueno, no te cabe la escalera, tienes que, cosas de ese tipo. Que bueno, es interesante, pero lo bueno es que siento que o sea, los que hemos dado clases tenemos un entrenamiento de resolver problemas como rápidamente. Que eso era en cada visita, ¿sabes? Se hacía un croquisito y se buscaba una solución y casi en la mayoría de los casos siempre era para mejor. Gracias por los comentarios. Hola Ana, un gustazo verte y gracias de verdad por la charla. Gracias también por la retrospectiva, porque un poco pude reflexionar nuevamente de dónde viene la formación que uno tiene, ¿no? Como profesional. Realmente yo me he formado más como paisajista que como arquitecto, y todos tus proyectos realmente me parecen proyectos de paisajismo. Sí. O sea, son proyectos en los que la arquitectura no solamente se abre un poco como calmadamente o discretamente hacia el paisaje, sino que se abre, el paisaje entra y violenta la arquitectura y la arquitectura realmente se convierte en paisaje. Todos los rendan con el pocotón de plantas, no son plantas allí que pareciera estar colocadas como para rellenar, sino que tienen una intención dentro de la arquitectura. Y esto me encantó y quisiera que hablaras de esto porque el paisajismo actualmente es así. Es un paisajismo tan vinculado a la arquitectura que el límite es difícil determinarlo, ¿no? Ya los paisajistas no ven este hueco para que coloquen las plantas, sino que la intención es violentar el edificio, violentarlo en el sentido entre comillas, sino que el edificio y el paisaje realmente bailen juntos, y en tus proyectos ocurre perfectamente, me encantaron, te felicito de verdad por eso, y quisiera que hablaras de ese tema del paisaje. Además tus referentes fueron jardines, muchos dentro de tu presentación, y bueno, quisiera que me hablaras si te sientes paisajista o cómo, hasta dónde va eso, ¿no? Siento paisajista. No, totalmente. ¿Sabes qué? De hecho, he intentado dar clases en una maestría que es de paisajismo y urbanismo, y siento que es el paisajismo el que se está encargando de esa escala de la que yo hablo, de que cose la escala de la arquitectura y el espacio urbano. Definitivamente es el paisajismo, porque es una cosa de mucho detalle, de pavimento, de cómo es la iluminación, de dónde está el banco, de cuáles son las alineaciones. Por ejemplo, ayer que fui para el Humboldt, súper bonito como esos pisos en retícula que no están alineados con el edificio salen por los ventanales y se siguen prolongándose en los jardines. O sea, es todas esas pequeñas cosas que vienen de la disciplina del paisajismo, creo que son las que terminan de amarrar el espacio urbano con la arquitectura, definitivamente. Y en relación a todas esas matas que están ahí, sí, esas son horas de trabajo. Que no, esta mata no, pon aquí una urbita de playa, mejor de un almendrón. Es muy importante el tema de la vegetación, sobre todo en estas latitudes. Y bueno, sí, quisiera tener la oportunidad de hacer más trabajos paisajísticos, la verdad. Creo que es la escala que trabaja los temas que me interesan a nivel de ciudad. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, primero que nada, ni hablar de los proyectos, son de verdad fantásticos todos, pero te quería hacer la pregunta específicamente sobre la tierra comprimida, que si has visto algún cambio, porque últimamente en varios países se ha comenzado a usar bastante la tierra comprimida, y no sé si has visto algún cambio ya sea en México o en Estados Unidos sobre las regulaciones, o inclusive acá, sobre cómo se regula, porque sé que incluso en Italia todavía, aunque ya hay talleres, ya hay edificaciones con tierra comprimida actuales, no está dentro de la normativa al momento de hacer un cálculo estructural. Entonces,
No sé si has visto cómo ha evolucionado eso. Mira, lamentablemente no, porque yo lo que creo que está pasando es que los ingenieros lo calculan poniendo como unos machoncitos de concreto dentro del muro y utilizándolo como revestimiento cuando los muros de tierra pisada inicialmente han sido entendidos como muros de carga. Pero bueno, básicamente es la manera de que te den un permiso. Por eso es que yo quería utilizarlos en Oaxaca, porque no hay como esa traba, ¿no? De que tener que pasar por la ingeniería municipal, pero también es un riesgo. De qué pasa si tú haces un edificio que no está en norma y se cae. Entonces, bueno, la verdad es que no, pero sí he visto muchísimos edificios y casas y proyectos realmente alucinantes, hechos en tierra compactada. Y las cosas como más novedosas que he visto creo que son proyectos experimentales, o sea, que son como cosas que se hacen a partir de las universidades y no están tan en el mercado por ahí. De resto, lo que yo he visto tiene toda su columnita por dentro, lamentablemente. Gracias. A ti. Hola, ¿cómo están? Sabes que un comentario que quería hacer que es interesante, que yo llego a esta charla por Henry Vicente, que te menciona, y leí tu libro en la facultad antes de que lo publicaras tu tesis, porque Lorenzo González Casas fue tu tutor. Entonces nos toca en el doctorado de arquitectura investigar a personajes como Lorenzo, a Marisabel, que está aquí, leerlos a través de los escritos. Entonces uno puede llegar a los pensamientos de los autores y sin siquiera conocerlos, ya ver un poco hacia dónde, cómo tu recorrido de repente, desde tu tesis de maestría de diseño urbano, lo que se va de la gran escala, hasta que de repente como mujer y como madre, uno empieza a ver las cosas como desde la escala pequeña y desde tus posibilidades, ¿no? Y en Henry Vicente, una de las clases que le solicitamos es, oye, tenemos días viendo teoría crítica, hombres, por favor, ponos algunas mujeres en la arquitectura. Y hizo una clase especial, y el libro de Merola, él lo citó, y hizo una clase con Hernán Zamora, solo de mujeres arquitectos, que lo dejó para las próximas clases de teoría crítica, que los invito a verlos. Entonces es importante que todas las mujeres arquitectos que están acá dejen sus escritos, porque esa es la manera de después poder leerlas y darle continuidad al trabajo que venimos haciendo. Gracias. Qué bueno saber de Henry, Lorenzo y Hernán. Lorenzo, quiero reconocer que Lorenzo fue el tutor primero de mi tesis de maestría y fue como una gran luz. O sea, yo creo que él de verdad como cambió como mi dirección de cómo entender el espacio urbano. Llevan todos la cátedra de teoría crítica y la gente puede hacer sus cursos en la Universidad Central y todos vienen con influencia de Simón Bolívar. Inclusive cuando ves la línea de Anita Berry, de una cantidad de gente que han seguido incursionando inclusive en el mundo de la arquitectura paisajista, ves esa raíz del profesor Roy y de repente sin darnos cuenta ellos han ido tejiendo esto que nos va llegando, y me encantó que la última clase incluyera a las mujeres en la arquitectura en el mundo. Entonces de repente después podemos hacerlo en Venezuela, ¿sabes? Entonces a partir de estas inquietudes, y me encantó que él publicara tu presentación. Gracias, no sabía. Bueno, una pequeñita acotación para quien habló, que me gustó mucho lo que dijo, es este ciclo de charlas empieza un poco con esa inquietud de dar a conocer el trabajo de mujeres arquitectas en Venezuela y en el mundo. Por lo tanto, Oriana, Elisa y yo hemos estado entrevistando a gente de todas partes, aquí y afuera, vía Zoom, y tenemos una buena lista de mujeres las cuales queremos que participen en nuestra charla, o vía Zoom o presenciales, pero también incluiremos el trabajo de
profesores o hombres arquitectos, no hay, o sea, queremos que sea lo más plural, pero también queremos visibilizar y dar a conocer el trabajo de mujeres arquitectas. Entonces, muchísimas gracias por haber venido y nos esperamos.